Expuesto a la intemperie, casi desnudo ante las naciones del mundo, custodiado por blancas capas e iluminado por las luces mortecinas del día que termina, el cuerpo de Jesús sepultado del templo Recoleto también llega a la Plaza Mayor de la Constitución en transmisión directa de Canal 3 y sus amigos. Estimados amigos y amigas, nuevamente la televisión guatemalteca está con ustedes y vamos a llevarles estas escenas que sucedieron la tarde de hoy allá en el Templo de la Recolección, previo al paso de el señor yacente, el señor sepultado del Templo de la Recolección, aquí frente al Palacio Nacional de la Cultura. Así que vamos a acompañarles Luis Pellecer, también está Luis Gerardo Ramírez y el padre Manuel Abac, y tenemos como invitado a Maynor Chehuen, encargado de Relaciones Públicas de la Hermandad y Asociación de la Recolección. Muy buenas noches a todos y cada uno de ustedes a través de Canal 3, Canal 429 de DirecTV, y lo que ustedes están viendo en el previo de este paso penitencial por el Palacio Nacional de la Cultura es el acto del descendimiento. A eso del mediodía, el Cristo de la Penitencia es crucificado, y luego del sermón de las 7 palabras y de la contemplación de la Grey reunida en el Templo Recoleto se procede a este impresionante acto del descendimiento, que es uno de los actos de Viernes Santo por la tarde más impresionantes. Estar en el Templo Recoleto cuando se da un acto de estos es probablemente algo de lo más grande que uno pueda vivir en una tarde cuando rememoramos la muerte de nuestro Señor Jesucristo, su crucifixión y por supuesto el acto del descendimiento, porque nos ubicamos en el momento mismo cuando Cristo fue muerto en la cruz, pero posteriormente por la intervención de José de Arimatea y de Nicodemo, pues es bajado de la cruz para sepultarlo rápidamente. Luis Gerardo Ramírez, buenas noches. Buenas noches, Luis, y al observar esas escenas, como mencionabas, pues viene a nuestra mente el primer Viernes Santo. Los hermanos de la Recolección recrean de tal manera que para todos los que han estado presentes es un momento imborrable, un momento único de reflexión, que si bien requiere varias horas esperar ese momento, pues podríamos decir que uno no es el mismo después de contemplarlo, de vivir y sobre todo de observar lo que sucede. Antes de que el Padre pues entre con todo este conocimiento y sobre todo la espiritualidad que representa su reflexión, Maynor Chehuen, que es uno de los participantes de este acto del descendimiento, yo creo que debe ser indescriptible el poder estar tan cerca del Señor, del Cristo de la Penitencia y con esa perfección que no puede fallar nada, realizar el acto primero de la crucifixión y después del descendimiento. Buenas noches, Mike. Buenas noches a todos. Luis, claro que sí. Definitivamente para nosotros fue una experiencia inolvidable, para mí particularmente como directivo, que en esta oportunidad estoy fungiendo como secretario de Relaciones Públicas y que para mí es el primer año. Te puedo comentar que nosotros desde el día de ayer en la noche estuvimos viendo varios videos en el cual pues se efectuaba la crucifixión y el descendimiento para que el día de hoy pues esto se realizara a la perfección, a tal grado que lo vimos alrededor de 7-8 veces para que todos los detalles se estuvieran cumpliendo como debe ser, porque como tú sabrás es un acto que se realiza públicamente y no podemos fallar. Es un detalle, nos pues podría costar incluso que la imagen pueda sufrir algún daño y eso sería fatal para nosotros definitivamente. Y aparte de eso, la sensación de vivir esos momentos, porque el ambiente se llena de una sensación tan indescriptible. Por ejemplo, los timbales, el sonido del aire, en fin, los truenos, todo eso se llena y enmarca un cuadro tan dramático
que todo el mundo, por ejemplo, los que están presentes en el templo de la recolección, no hay una sola persona que no derrame una lágrima de ver tan conmovedor acto. Un acto que se realiza en la recolección desde hace mucho tiempo, y creo que por suerte, a pesar de que esto le corresponde a la junta directiva de cada periodo y que ustedes es su primer año, por así decirlo, siempre tienen gente de mucho peso y de trayectoria que los acompaña, que los aconseja dentro de esta organización. Así es, Luis, fíjate que tenemos asesores. La estructura de la hermandad es a tal grado la planificación y la organización nuestra. Tenemos y contamos con 2 asesores y 2 personas que por muchos años, como don Roberto y don Osvaldo, don Roberto Mazariegos y don Osvaldo López, son personas que por muchos años han estado participando en este acto del descendimiento y la crucifixión, y por lógica pues son las personas que nosotros no podemos dejar por un lado, y definitivamente nuestros asesores, que son también personas que en determinado momento fueron directivos y nos asesoran y nos guían en estos momentos tan cruciales para que el acto del descendimiento se realice de la mejor manera. Gracias, Maynor. Padre Manuel Abac, muy buenas noches. Buenas noches, Luis. Gracias nuevamente por la oportunidad de estar con ustedes y de compartir estos preciosos momentos que llegan a ustedes, amigos televidentes. Me ponía a pensar con lo que decía Maynor respecto al cuidado del descendimiento, cada detalle. Y como ya decía Luis Gerardo, realmente pensar en ese primer Viernes Santo donde no hubo ningún cuidado. Bajaron ese cuerpo a como fuera un pedazo de vida que había terminado. El Señor no experimentó ningún cuidado ni ninguna delicadeza. Me hace pensar también lo que vivieron lo que nos narran los evangelistas respecto a que se acercaban las fiestas de Pascua y que tenían que morir pronto. Entonces, como que fueran eso, no seres humanos, les destruyen las piernas, y al Señor, para que se cumpla la Escritura, no le tocan un hueso, pero como ya lo ven muerto, ya solo para cerciorarse, el famoso soldado Longinos, esa lanza que atraviesa su costado de nuestro Señor, pero toda la actitud despectiva y obviamente de humillación, y la situación romana que tenía hacia el pueblo hebreo se ve reflejado siempre en las crucifixiones, como los atestiguan historiadores como Flavio Josefo. Pero es pensar en ese Señor que por amor precisamente lleva adelante este gesto. Padre, aquí hay un dato interesante, ya que lo hablamos, porque Jesús muere a las 3 de la tarde, como conocemos, pero según la forma en la que se movilizaba en la ley, tenía que ser enterrado antes de las 6 de la tarde. Y el mismo Jesús sabe que tiene que cumplir con estas leyes, porque al final era hombre, y aunque todo lo que hacía era ya lo que estaba escrito y lo que el Padre Dios le había encomendado, tuvo hasta en eso que ser perfecto en el cumplimiento de los horarios, porque no iba a permitir que pasara otra cosa. ¿Por qué los horarios y por qué realmente se da todo de esta manera? Sí, pareciera que se jugaran situaciones del azar, pero no, hay un claro plan divino en todo lo que está sucediendo, y como bien señalabas, Luis, es la ley hebrea que no puede colgar nadie del madero cuando se acercan precisamente las fiestas de Pascua, y entonces tenían que estar las cruces vacías, no podían estar allí. Y entonces el Señor, incluso como dices muy bien, tiene la delicadeza de cumplir hasta con el más mínimo detalle para que su muerte sea perfecta. Recuerden que está también Él en continuidad del Antiguo Testamento, donde decía que la víctima debía ser perfecta, sin mancha, tenía que ser el sumo sacerdote, tenía que ser un altar especial, o sea, todo era una preparación especial. Y obviamente en Cristo se cumplen todas las características, como dice la plegaria eucarística, el prefacio, que indica que Él es víctima, sacerdote y altar. Él reúne todas esas características. Cuando el padre Manuel Abac mencionaba eso, pues la imagen del Señor sepultado de la recolección plasma de una muy buena manera ese primer Viernes Santo, ese cruento sacrificio, ese cruel trato humano. Padre, y un detalle muy particular es que así como la iglesia en la liturgia, en los oficios de hoy, nos muestra un altar desnudo, pues apreciamos a la imagen del Señor sepultado sin ninguna túnica, simplemente con el sudario. Es también otro gesto interesante que quiero que los televidentes recuerden cuando se participa en la Eucaristía.
cuando entra la procesión de entrada, el sacerdote besa el altar, precisamente porque uno de los símbolos en la liturgia que nos hace pensar en Cristo es el altar, y por eso hoy, precisamente como nos señala bien Luis Gerardo, el altar está desnudo, no hay ningún mantel, como el Señor fue totalmente despojado. Las imágenes se cubren, deben ser cubiertas, manda la liturgia, y en los oficios de hoy se vuelve a poner al altar solamente para distribuir la comunión, pero luego nuevamente se retira. Es decir, la liturgia pretende ser también una catequesis, pretende de manera pedagógica llevarnos a pensar en este Cristo, en su sacrificio, el inicio mismo de los oficios de hoy. A mí siempre me impresionaba ver al sacerdote que se ponía al suelo, totalmente al suelo, tirado boca abajo, expresando el dolor con ese gesto de aquel que es la vida, que se ha dejado abrazar por la muerte, no para morir, sino para vencerla, precisamente.